Hola, ¿cómo están? Bendiciones, Dios les bendiga. Qué bendición, ¿verdad? Que puedan estar hoy aquí entre nosotros. Tenemos una enseñanza el día de hoy que es para los jóvenes. Y bueno, esperamos y le pedimos al Señor que nos dé la oportunidad cada lunes de poder transmitir a ustedes una prédica para los muchachos. Esperemos que estén bien. Queremos animarles, ¿verdad? Que sigan orando, que sigan confiando en el Señor, porque sabemos que Dios tiene todo bajo control. Amén, porque Dios es bueno. Acuérdate de eso, Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios nos ama. Queremos hacer una oración antes de pasar al portador de la palabra para que el Espíritu Santo sea bendiciéndoles. Pero antes de orar, quiero decirle al arca que les amamos, que les extrañamos y que estamos confiando, ¿verdad?, que este tiempo va a ser de gran enseñanza para todos ustedes y para nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de oír tu palabra. Todavía, Señor, tenemos esa gran bendición, porque tu palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te rogamos que tú nos ministres, hables a nuestras vidas, que toques cada corazón de cada joven que ve esta enseñanza, Señor. Que tú los abraces, que tú los ministres y que tú les des esperanza, esa esperanza que sobrepasa todo entendimiento y esa fe que viene de lo alto. Te damos gracias por tu amor y misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a pasar, ¿verdad?, a la portadora de la palabra, a Nancy. Vamos a darle un aplauso a Nancy. Dios les bendiga, familia. Al Señor por la vida de Nancy. Dios les bendiga. Bueno, buenas tardes, noches. Estoy muy feliz por estar aquí compartiendo la palabra de Dios. La verdad sí los extrañamos mucho porque pues no es lo mismo estar aquí conviviendo con todos personalmente y pues hablándoles así en vivo, no es lo mismo. Pero pues es un momento de pasar tiempo con familia, y pasar tiempo, muchos momentos mejores con el Espíritu Santo, con Dios. Entonces le invito a los que estén viendo que vayan y apunten lo que la prédica que les vaya a hablar Dios hoy a través de mí, que lo apunten, lo mediten, porque a mí en lo personal como que se me queda más grabado si estoy apuntando la prédica. Entonces en lo que oramos puede ir por un cuaderno, una pluma y para que anote las cosas más importantes que le lleguen más al corazón. Gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de compartir la palabra. Bendice a las personas que están viendo, que les hables. Gracias por la oportunidad. Bendice a sus familias, bendice a las personas, Señor, que están allá, que no pueden venir aquí a la iglesia por el movimiento que se está presentando de la enfermedad y eso. Bendícenos, Señor, como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama No te estanques. Al yo mencionar este título, pues tú lo puedes representar de muchas maneras. Como dije, no te estanques lo podrías imaginar de muchas maneras, como por ejemplo, imaginarte una persona que está atorada entre dos piedras y que ya no puede salir. O de esos estanques o como de pilas que tienen agua allí y solamente allí. Lo puedes imaginar de muchas maneras. Usted puede imaginársela de distintas maneras, pero en sí la palabra estancarse significa detenerse, fingir o falta de libertad. Y apliquémoslos en la vida diaria. Un ejemplo que no es tan espiritual, la verdad, de estancarse o estar como que conforme en el segundo lugar, es por ejemplo mi tío Lalo y el pastor Daniel, que está atrás ahí apoyándome. Ellos iban a la casa y jugaban PlayStation. Todo el mundo sabe que mi tío Lalo es mejor en el FIFA, pero pues mi papá pues siempre estaba en el segundo lugar, la verdad. Entonces pues una forma como que de conformarse, de estancarse en el segundo lugar es que a él no le importaba ser el primero, era como que jugaban y convivían, y para eso mi papá era muy feliz, se llevaban y convivían
compraban la coca y así, se peleaban de vez en cuando, ¿no? Pero era muy divertido. Entonces, ese fue como un ejemplo que no es tan espiritual, pero como para que nos demos una idea de una forma en que nos podemos conformar con un segundo lugar. Ahora bien, ya centrándonos en la palabra de Dios, quiero hablar un poco acerca de la conversión de Saulo. Si tienen Biblias ahí, me gustaría mucho que me acompañaran a Hechos 9 del 3 al 6. Hechos 9 del 3 al 6. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Luego, más adelante, en Hechos 9, 17, dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Para resumir lo que acabo de leer, aquí viene un claro ejemplo de un hombre que estaba pecando, que estaba persiguiendo. Pero un día, retomando, aquí viene un claro ejemplo de un hombre que estaba en pecado, persiguiendo a los cristianos. Pero un día Dios le habló, y más adelante dice que él fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado. Pero lo que más me impresiona de este hombre fue la convicción que tuvo y que siguió teniendo de lo que Dios había hecho en su vida. A mí me impresiona mucho la vida de él, porque fue un cambio muy radical. Fue de que él estaba pecando y de repente Dios le habló y el Espíritu Santo habló en su vida y empezó a cambiar, empezó a predicar. Ahora bien, ¿en qué aplica el quedarse estancado en esa historia, en la historia que acabo de contar? En nada, porque él no se quedó estancado en el pecado, ni tampoco se quedó quieto al recibir al Espíritu Santo, a la presencia. Le fue difícil con las críticas que los demás decían, porque imagínense, él perseguía a los cristianos y de repente, de la nada, cambió, y entonces él quería predicar, él quería proclamar el nombre de Dios, y pues lo demás, pues era fácil creerle por un cambio así tan drástico. Pero a mí me impresiona eso, me gustó mucho esa historia, porque es algo que casi no se ve, que una persona cambie rápidamente. Entonces le fue difícil con las críticas de los demás al no creerle, pero no basta con solo estar agradecido, sino buscar la manera de avanzar. Una forma en que podemos ver que él siguió avanzando fue cuando Saulo, que después fue Pablo, porque él se cambió el nombre diciendo que él sí cambió de verdad, se convirtió en un ferviente defensor de la gracia como el agente de la salvación, y tuvo una conversión radical. Eso me gusta mucho, me llama mucho la atención. Ahora bien, ¿cómo puede aplicar en nuestras vidas como jóvenes, como adultos? Porque pues aplica para todas las edades. Nosotros, la mayoría de nosotros que estamos viendo esto, ya recibimos la presencia de Dios o ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón, pero nosotros, ¿en qué nos vamos a convertir? ¿O en qué estamos mejorando? Si usted ubica un área de su vida que sabe que está mal y no hace nada por mejorar,
por orar por Dios para que cambie esa área de su vida y la toma así como X, como que no importa tanto, entonces está estancado, está quedándose quieto ante, puede ser mínima situación, pero es un estancamiento, es algo en su vida que no está queriendo mejorar, que no está queriendo avanzar, para que sea un cambio radical. Los cambios radicales puede cambiar radicalmente en antes mentía y ahora ya no miente. Robaba, como por ejemplo en el testimonio de mi papá que se robó de un banco la bolsa de una señora. Y de repente, cuando Dios cambió la vida del pastor, ya no robaba. Si decías groserías, ya no dices groserías porque ya aceptaste a Jesús y tienes la convicción de lo que es Jesús y lo que ha hecho en tu vida. Si eres una persona muy celosa, muy posesiva, empezar a cambiar radicalmente esa área de tu vida. Si eres muy enojón, como por ejemplo yo me enojo mucho, soy una persona muy explosiva, muy enojona. Entonces me cuesta mucho trabajo cuando, por ejemplo, yo estoy haciendo algo, estoy escribiendo en mi cuarto o estoy así meditando, leyendo y de repente me invade mi espacio personal, como que me enoja, no me puedo concentrar en lo que me están diciendo, me enoja mucho. Pero yo ya sé que eso está mal, pero antes, yo cuando tenía como 9, 10 años por ahí, lo veía como, ay, así soy y punto. Pero ese no es el punto. El punto es empezar a cambiar radicalmente esos puntos en la vida que no están bien, que nosotros sabemos que tenemos que cambiar. Y no hacer nada y consentir los pecados, eso está mal delante de los ojos de Dios. Ahora, para las personas que ya llevan muchos años, por ejemplo, yo llevo alrededor de 9 años en el cristianismo o más. Para las personas que ya llevan mucho tiempo en el evangelio, ¿por qué conformarse o estancarse orando los mismos 5 minutos de siempre? ¿Por qué no orar más? ¿Por qué no orar 6 minutos, 2 horas? ¿Por qué no buscar la manera de tener más comunicación con Dios? Porque hay veces que nosotros pensamos que basta con solamente orar tantito y leer tantito, pero no. Las personas que han triunfado en el evangelio, que están misionando, que Dios los ha bendecido mucho, ¿por qué creen que Dios los ha bendecido mucho? Porque Dios ha visto su esfuerzo, que siempre han querido mejorar, que han querido avanzar. Entonces no hay que conformarnos con solamente orar los mismos 5 minutos o leer la Biblia nada más tantito, sino empezar a buscar una manera de empezar a mejorar, de empezar a hacer cambios radicales en nuestra vida. ¿O por qué no hemos leído toda la Biblia? Yo no he leído toda la Biblia, he tenido bastante tiempo como para leerla toda. Y no es nada más como que devorarla ya, sino meditarla, empezar a meditar en las cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. ¿Por qué seguimos batallando con que me cae mal esa hermana o con que me cae mal ese pastor o con que me cae mal? Si nosotros sabemos que tenemos que amar a nuestro prójimo como Dios nos amó a nosotros, si ese es un mandato de Dios, ¿por qué seguimos batallando con lo mismo? Las razones, consentimos las áreas o lo tomamos parte de nuestro cristianismo. Consentir las áreas, o sea, ¿cómo podríamos nosotros consentir un área? Si por ejemplo nosotros oímos en una prédica, honra a tu padre o a tu madre, o lo leímos en la Biblia y nosotros sabemos que tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres, puedo ver como algo normal despertarme en la mañana y responderle mal a mi padre, o no hacerle un favor, o no hacer lo que él me dice, y yo digo, ay, pues no estaba haciendo nada malo, no le pegué, no le falté respeto, no, pero dice la Biblia que hay que honrarlos, y honrarlos en todo, aunque ellos no sean los mejores padres, aunque no nos cuiden mucho, no nos hagan mucho caso, nosotros tenemos que honrarlos en todo. Y son cosas que no debemos de consentir, como hablarle mal a tu hermano, por ejemplo.
si por ejemplo yo le hablo mal a mi hermano en un tono malo, empezar a cambiar esas cosas y no consentir eso, como decir, ay, no importa, no pasa nada. Otra, por ejemplo, si sabemos que nuestra boca tiene mucho poder al decir algo, podemos bendecir o maldecir, ¿por qué seguimos diciendo groserías? Hay personas que dicen, no, es que las groserías nos ayudan a sacar, no sé qué, los sentimientos de así. No podemos seguir con lo mismo porque ahí entonces no estamos teniendo un cambio radical. También nosotros tenemos que estar conscientes de que podemos estar perdiendo muchas bendiciones a causa de que no cortamos con esas acciones que van en contra de Dios. Podemos perder bendiciones. Imagínense una pila de agua que tiene una abertura. Esa pila de agua puede tender a ser un río, pero esa abertura está tapada por una piedra, es un estanque, porque esa piedra la está obstruyendo. Entonces muchas veces nosotros por no hacer caso a la voz de Dios, por no hacer cambios radicales y estancarnos en lo mismo, no vamos a poder avanzar. Quitan esa piedra y entonces va a ser un río, y no un río normal, un río de agua viva. Se va a ver muy bonito que esa pila de agua se convierta en un río a causa de que esa piedra fue quitada. Entonces nosotros tenemos que analizar en qué estamos estancados, qué es en lo que no estamos avanzando y qué estamos lastimando el corazón de Dios. Ya pues para casi terminar, podría decir que lo único que puede hacer un cambio radical en nuestras vidas y moldear cada área que estamos haciendo mal es la presencia de Dios. Es lo único. Como luego el pastor lo dice, no hay como que un libro de 20 pasos para cambiar esto o así. Es la presencia de Dios. La presencia de Dios está con nosotros. Nosotros hay que buscarla y hay que anhelarla de verdad. Yo sé que personalmente que yo he detenido muchas bendiciones que Dios me ha querido dar a causa de yo estar en el mismo lugar siempre. Si yo desde los 9 años yo empiezo a oír más prédicas, más enseñanza de mis padres. Si yo hubiera obedecido desde ese entonces a mi padre en todo lo que me decía, y a mi Padre Celestial también en la Biblia, ahorita yo pienso que no sería la misma Nancy. Yo creo que sería un poco más avanzada en algunos conocimientos de Dios. Ya no tendría que haber pasado por tanto dolor en muchas cosas, y eso es lo que a veces pasa con la iglesia de Dios, que por no modificar algunas áreas de nuestra vida y ser radicales en todo, nos perdemos de muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros y estamos retrasando el proceso. Está más largo, más doloroso. Se lo digo porque personalmente yo lo he vivido, yo lo estoy viviendo. Si yo hubiera desde un inicio hecho caso a Dios, hecho caso en todo, ahorita yo no fuera la misma. Yo sería una niña más preparada. Yo creo que ya hasta me hubiera acabado la Biblia muy bien, y no hubiera caído en errores que lastimaron mi alma, mi corazón. Entonces yo esto lo comparto porque sé que si todos los de la iglesia o todos los que están viendo esto empezamos a hacer cambios radicales desde ahorita y empezamos a empezar a cambiar de actitud en cuanto a lo que decimos, lo que vemos, lo que hacemos, va a cambiar nuestra vida de tal manera que el proceso no va a ser tan tardado, no vamos a tener que dar tantas vueltas, porque el proceso va a ser más doloroso, te va a lastimar tu corazón, y eso es lo que no quiere Dios para ti. Y luego que los jóvenes en especial somos como que muy
pensamos que todos lo sabemos y no todos lo sabemos. Si yo hubiera entendido esto antes, yo creo que me hubiera costado menos. Ahorita estuviera un poco mejor, un poco más ¿cómo se dice? Más transformada. Entonces, pues yo les invito y les animo que analicemos en qué áreas de nuestra vida estamos estancados. Por ejemplo, yo podría decir que que me distraen los de atrás. Yo podría decir que un ejemplo es en mi actitud. Yo por muchos años me he estado estancando en mi forma de ser, como les había compartido. Yo me enojo mucho. Y si yo hubiera empezado a cambiar radicalmente eso desde la raíz, desde los 9 años, ahorita ya no batallaría en esto, a eso me refiero. Que empecemos a cambiar radicalmente en cosas desde ahorita, que no tenemos que esperar hasta que empecemos a ver que Dios nos está dando balazos y balazos. Entonces, pues, eso es lo que podría yo decir, y ese es el mensaje del día de hoy. Pues voy a orar para terminar la palabra, el tiempo de predicar. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por el mensaje que nos has dado. Ayúdanos a empezar a detectar en qué áreas nosotros tenemos que hacer cambios para que el proceso no se haga más doloroso y que veamos bendiciones, esas bendiciones que tú nos quieres dar. Gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Gracias porque estamos pues vivos, de pie. Te damos gracias por nuestra familia, por la iglesia, que los extrañamos, pero ahí están bien, y te doy gracias por todo y por la palabra de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso es el Señor, la verdad. Miren, aunque muchas veces hay una palabra que vi ahorita que puso una hermana que me gustó: todas las cosas obran para bien. Pero cuando uno ya tiene conocimiento y falla, se pudo haber ahorrado uno un golpe. Y bueno, yo creo que una jovencita de 18 años que les diga a los jóvenes: hagan cambios radicales. No necesitas regarla, no necesitas cometer errores. Haz caso al consejo de la palabra. Haz eso que hizo Saulo. Saulo tuvo un cambio radical en su vida por medio del Espíritu, y los que son tocados por el Espíritu cambian. El que dice, el que es iracundo deja de ser iracundo, el que roba no roba más, y hay cambios muy poderosos en la vida de una persona. A veces la Biblia habla de gente inconstante, de doble ánimo, fluctuante, y eso no puede obrar para bien. ¿Por qué? Porque te retrasa la bendición. Y por ejemplo, vimos al pueblo de Israel que duró 40 años en el desierto por no creerle a Dios, y entró la generación que le seguía. Entonces para ellos pues no obró para bien. Realmente nosotros necesitamos entender todo lo que Dios usa para bien, ¿verdad? Es cuando vienen pruebas a tu vida que tú no esperabas que vinieran. Por esto del coronavirus, y nosotros estamos plantados junto a la roca que es en Cristo Jesús. Déjame decirte que si tú estás firmes en el Señor, todo esto va a obrar para bien. Confíen en el Señor. Jóvenes, no se desanimen, busquen la palabra, oigan el consejo, obedezcan, porque al final de cuentas eso es lo importante, que haya un cambio, porque eso vino Dios a hacer libre al cautivo. Y cuando llega Jesús, dice, el que Dios lo tocó, a que Jesús llegó, verdaderamente lo libertó. Hubo un cambio radical a la vida de esa persona. Y pues solamente quiero darle gracias a Dios por la palabra, que fue una palabra de mucha bendición, porque al final de cuentas yo creo que al joven le tiene que dejar algo: abraza el consejo, no lo deseches. No te tienes que equivocar para que las cosas salgan bien, no lo permitas. Yo me equivoqué muchas veces, y créemelo que mucho obró para
que para bien, sí, pero hubo un varazo, hubo un golpe, hubo una disciplina, una consecuencia de todos los errores que cometí. Entonces Dios no tienta a nadie y Él no permite que nadie la riegue. Claro que va a haber errores, pero nosotros vamos a poner, ¿verdad?, nuestra mirada en el Señor y vamos a hacer lo mejor para Dios. Inténtalo, porque mira, el Espíritu de Dios dice que vino a darnos poder, autoridad y un espíritu, ¿verdad?, de amor, para poder vencer todas las huestes del enemigo, todo lo que quiera venir en contra de nosotros. El Señor nos da la autoridad. Vamos a orar para ser despedidos. Y bueno, te invito, ¿verdad?, al otro lunes para que puedas venir como joven y pueda haber una palabra que pueda darte ánimo en este tiempo que es un poco difícil. Y más ustedes que están acostumbrados a estar en la calle, estar yendo a jugar y tienen que estar ahorita en las casas obedeciendo a sus papás, ¿verdad? Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra. Te pedimos que bendigas a cada joven, a cada familia que nos está viendo. Te pedimos que tú vengas sobre ellos y quites todo temor, Señor. Y si hay fricción en las familias, porque ya es mucho tiempo, porque apenas esto empieza, que tu Espíritu les quite todo temor, toda aflicción, todo dolor, y venga, Señor, a darles hambre y sed de la palabra, Señor. Que tú les ministres para que ellos puedan, Señor, ser portadores, no solamente oidores olvidadizos, sino lo que nos decía Nancy, hacedores. Seamos gente que practique, gente que sea comprometida con las cosas de Dios. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia. Estamos